Es un gran amigo que nos visita desde el estado de Jalisco y les voy a mencionar un poco, sintetizar su resumen curricular. Él es biólogo y doctor en genética humana, investigador titular y director del Instituto de Genética Molecular del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación principales son genética forense y antropología molecular. Ha recibido financiamiento para sus investigaciones de diversas instancias de gobiernos y privadas. Ha generado cerca de 150 publicaciones y con poco más de 2,000 citas en sus trabajos. Ha dirigido tesis de posgrado, licenciatura en la UDG, así como en otras universidades del país. Es secretario del Grupo Hispano-Portugués de la International Society of Forensic Genetics y delegado por México ante la Sociedad Latinoamericana SLAG. Actualmente es nivel 3 del SNI y dirige un proyecto de genómica forense en México, el cual fue financiado por CONACYT. Para mí es un gusto tenerlo aquí. Adelante. Gracias. ¿Funciona el aquel? Sí. Okay. ¿Me voy a pasar de aquel lado? Ok. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer saludarte personalmente. Estamos en conjunto en el proyecto de genómica que mencionó. Y bueno, trataré de dar un panorama primero básico de lo que son las pruebas genéticas para identificación humana y posteriormente algunas nuevas tecnologías o sistemas genéticos que han ayudado a complementar esta tarea de identificación. Primero, tenemos que entender lo que es un marcador genético o un marcador molecular. Es una secuencia de ADN que nos ayuda, en primer lugar, a diferenciar un cromosoma, después a identificar o diferenciar a un individuo de otro y eventualmente a establecer o descartar sus relaciones de parentesco. La principal herramienta o el marcador molecular de elección para hacer esta tarea son los marcadores llamados STRs o repeticiones cortas en tándem, que se diferencian por el número de veces sus alelos, el número de veces que se repite una secuencia pequeña, y eso define el nombre del alelo. Aquí vemos alelo 4 o 6, porque se repite 6 o 4 veces los alelos, respectivamente, y aquí el 5 y el 8. Entonces, estas combinaciones, pues vemos, diferencian personas, cromosomas, y establecer relaciones de parentesco, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que el hijo siempre tiene un alelo paterno y otro materno. Si aquí hubiera, por ejemplo, un 7-8, pues tendríamos que buscar ese 7 en otra instancia, ¿no? En el lechero, el carnicero, pero no, vemos que no lo tiene ese supuesto padre. Otra definición importante es lo que es un perfil genético, que entonces sería una combinación de genotipos o un genotipo para varios marcadores de STRs, y eso es lo que vamos a entender como perfil de ADN o perfil genético. Lo que es la evolución de cómo se desarrollaron estas pruebas, la trato de expresar aquí, donde tenemos que primero, dentro de ese ADN, generar millones de copias mediante la PCR, y ya vimos que las diferencias entre los alelos es por el tamaño. Entonces, una vez amplificado con esas millones de copias, pues lo que sigue es diferenciar los alelos por sus patrones de migración. Los alelos más pequeños van a migrar más rápido, entonces se van a ir hacia el frente. Los alelos más pesados van retrasando su corrimiento, y si ese corrimiento lo haces con una escalera o una combinación de alelos del marcador, pues es muy sencillo definir el genotipo o el perfil genético de cada uno de los individuos, ¿no? También aquí demostrando un trío, padre, madre e hijo. Dentro de la evolución de este sistema, pues lo que siguió fue hacer una amplificación múltiple, que le llamamos PCR multiplex, y eventualmente incluir colores que son en realidad fluorocromos, y usar la misma técnica,
inclusive en un inicio se hacía un escaneo del gel para poder analizar esos patrones de fluorescencia. Sin embargo, esto era muy complicado, hacer un gel, pues ya a las generaciones nuevas no les tocó, pero un gel de este tipo medía menos de 1 milímetro, 0.4 milímetros, entonces se hacían burbujas o se rompían y luego teñirlos era realmente una labor artesanal. Lo que vino a revolucionar esto, hacerlo hacerlo automatizado y realmente eficiente, fue la electroforesis capilar con un sistema de detección multifluorescente, que son estos llamados analizadores genéticos, en particular los utilizados en forense son los de esta marca, de Applied Biosystem. Este fue el primer modelo, donde ya no tenías que hacer un gel, ya todo, en vez de gel, llenabas con un polímero un capilar, y esa separación se hacía a lo largo de un capilar. Eso era de manera automatizada, también la inyección de las muestras era automatizada, no tenías que estar al pendiente del corrimiento, y ya al final simplemente veías el resultado. El procedimiento completo lo describimos aquí, donde inicialmente tenías el producto de la PCR multiplex, aquí migraban todos los amplificados y las diferencias en tamaño hacen que unos lleguen primero y otros lleguen después a una ventana de detección donde pasa un láser de ion argón. Entonces, cada vez que van pasando por esa ventana de detección, pasa el láser que estimula la fluorescencia al fluorocromo para que éste emita su fluorescencia, y hay una cámara especial llamada CCD que detecta esa señal luminosa y la transforma en una señal electrónica, además de ayudarnos a separar los colores. Es un proceso llamado de convulsión, y después nos representa gráficamente ese resultado en un patrón de picos, donde nos dice primero cuáles fueron los primeros que llegaron, los últimos, lógicamente los más pequeños llegan también primero, los más grandes llegan después. Este corrimiento se hace con una migración simultánea de fragmentos de ADN de tamaño conocido, de manera que sabemos exactamente su tamaño y también sabemos la intensidad del pico, es decir, qué tanto amplificado hubo, qué tan exitosa fue la amplificación. Y al final logramos, este sería un perfil genético de los que se generan día con día en cualquier laboratorio de genética forense. Para cada marcador genético hay un área definida de los posibles alelos que tiene, y cada persona se espera que tenga 1 o 2 alelos. Si sus papás le heredaron el mismo, sería un homocigoto y nada más tendría un pico. Si le heredan 2, pues es un heterocigoto. Y como están ligados o se nombran con números, pues al final tenemos un patrón numérico que se cree que es prácticamente exclusivo para cada persona. El siguiente paso para hacer esto eficiente en identificación humana, sobre todo con fines de impartición de justicia, fue definir un sistema genético común que permitiera intercambiar información entre las procuradurías de justicia. En el 97, desde diciembre del 96, el FBI propuso un sistema o un conjunto de marcadores para facilitar esta tarea de compartir esa información, perfiles genéticos, y saber si el perfil genético de un violador, digamos en California, era el mismo que estaba en Nueva York o en Miami, y poder saber que era la misma persona. Entonces, ese sistema informático, que también tiene muchos filtros de seguridad o candados de seguridad para compartir información delicada y los criterios para integrar esa información, pues fue lo que se definió en este llamado CODIS, que ahora ya, además de 13 marcadores genéticos, 13 STRs, incluye un marcador que te permite definir el sexo del individuo, que se llama amelogenina. De ahí, pues, durante mucho tiempo, 2 casas comerciales, al menos en México, son las que vendían más estos kits para analizar los marcadores del CODIS, que fueron Applied Biosystem, con un sistema de 15 marcadores, y Promega con este PowerPlex 16, que incluían los 13 marcadores del CODIS, más 2 marcadores característicos de cada compañía, y todo esto ha ido evolucionando. Un siguiente paso importante fue mejorar las químicas de amplificación en los buffer para hacer la amplificación y hacerlos más resistentes a la inhibición. Este es uno de ellos, llamado Identifiler,
donde prácticamente ya al menos para muestras de referencia, una paternidad donde llegan las personas voluntariamente a dejar su muestra, ya realmente no haces una extracción, pones la muestra, ya sea de sangre o de saliva, simplemente limpias un poco o lavas un poco, agarras un punch, un pedazo de material genético y ese te sirve como molde y obtienes un perfil genético de manera muy, muy sencilla. Otro paso importante fue el ampliar después este perfil genético, como estas bases de datos se han incrementado en todo el mundo y sobre todo cuando quieres establecer relaciones de parentesco complejas, ya el número de 13 marcadores era insuficiente y en el 2012 hubo otra iniciativa para ampliar ese núcleo de marcadores a 22 marcadores y también fueron evolucionando los sistemas comerciales. Estos son los de Promega, que de 15 subió a 20 con el PowerPlex 21, después el PowerPlex Fusion que tiene 22 marcadores y recientemente este llamado Versaplex. En lo que era Applied Biosystem, que lo compró Thermo Fisher, pues sacó este kit llamado Global Filer que analiza 24, más recientemente este Verifiler Plus, donde ya incluyen dentro de la misma reacción marcadores del cromosoma Y, del cromosoma sexual Y. También han desarrollado kits donde se analizan marcadores, pero para muestras de ADN degradado. En este caso, esto de que mientras más grande mejor no aplica, más bien mientras más pequeño es mejor, porque eso permite que fragmentos degradados sean amplificados y esto es lo que llamamos mini STRs. Entonces, ese tipo de ADN no amplifica con los kits normales, pero sí para estos sistemas de mini STRs. Inclusive, ya con estos nuevos kits, ya lo que observamos es que es posible, o ya es realidad, la amplificación de DNA de muestras con bajo número de muestras, es decir, objetos que simplemente fueron tocados como una botella, una taza, el pintalabios, alimentos mordidos, de ahí ya es posible obtener perfiles genéticos, aunque con algunos problemas como artefactos que se pierden o se ganan alelos, imbalance de los heterocigotos y cierto nivel de artefactos llamados stutter. Pero bueno, ya con estos nuevos kits que han mejorado la química de la amplificación, esto cada vez se ha hecho más sencillo. También ha evolucionado los equipos para hacer este análisis. Después de los llamados AVI 310 y 3130, este es uno de los más comunes que prácticamente ya hay en la mayoría de laboratorios de genética forense de México y del mundo, que es el 3500, donde lo nuevo es de que permite el análisis de un color adicional, que es lo que ha permitido que se analice un número mayor de marcadores. Y también estos equipos han cambiado, como este SEC Studio, que es un equipo más compacto, sobre todo pensando en laboratorios que hacen genética forense como paternidades, donde no tienen una carga de trabajo tan intensa, y digamos, una de las novedades o de las facilidades que presta este equipo es que ya no tienes que tener poner un capilar, quitarlo y ponerlo, no tienes que ponerle el polímero, ya todo viene en un cartucho, tú nada más cambias el cartucho y ahí ya viene todo para un número ya predefinido de corridas, creo que son aproximadamente 500, pero ya no tienes que hacer cambios de polímero, entonces es una ventaja importante. Si está conectado a internet, creo que te avisa tu celular que ya terminó la corrida y ese tipo de amenidades. Otro de los equipos también interesantes es el Rapid Hit, inicialmente así se llamaba la marca que lo desarrolló, donde el objetivo era que cualquier laboratorio, digamos, pueda hacer una prueba de ADN, donde tú le pones, sobre todo para muestras de referencia, estoy hablando de un hisopo con saliva, lo pones ahí, él hace el proceso que tenga que hacer de lavado o tipo de extracción de ADN, y ese equipo amplifica los marcadores, hace el corrimiento electroforético y en su pantalla te ofrece el perfil genético, o sea, hace prácticamente todo, ¿no? Esta tecnología o este equipo ya lo compró Thermo Fisher y bueno, ya cambiándole un poquito el exterior, lo vende como ya con
con esta cara, ¿no? Pero se llama igual Rapid Hit. Bueno, sobre los sistemas genéticos alternos de los que voy a hablar el día de hoy, es decir, aparte de los marcadores autosómicos que serían los no sexuales, vamos a ver algo de DNA mitocondrial, del cromosoma Y, del cromosoma X, inserciones de lesiones y fenotyping. Bueno, en primer lugar, hablaré sobre el cromosoma Y, que es el que define el sexo masculino en el humano, tiene una herencia paterna de padres a hijos varones, y la mayor parte de este cromosoma, el 95%, se hereda directo de padres a hijos, es decir, en bloque. De manera que nosotros podemos saber que si, como dicen, si no se cruzó el gallo del otro lado, vamos a tener un cromosoma Y igual al de nuestro papá, a nuestro abuelo y bisabuelo paterno. Todo va a ser teóricamente idéntico. ¿Por qué? Porque no recombina, se hereda en bloque. Y ha sido importante porque la mayoría de crímenes sexuales o crímenes violentos pues, son realizados por varones, permite resolver mezclas de ADN masculino y femenino sin necesidad de hacer una separación de las células femeninas y masculinas, pues nada más vas a obtener un perfil genético del varón, que es el que tiene cromosoma Y. También, como se espera que para cada marcador, pues cada persona nada más tenga un cromosoma Y, si hay más de un pico o más de una señal para cada marcador, pues puedes pensar, estimar el número de agresores en violaciones múltiples. Ofrece una gran capacidad de discriminación, es decir, que si el individuo que tú crees que participó en un hecho delictivo no participó, el sistema te va a permitir discriminarlo, decir que no es, con la excepción de que sea una persona que esté emparentada vía paterna con el sospechoso, ¿no? Con el acusado. De manera que, en ese sentido, cuando no puedes excluir, se debe de complementar o se debe de pensar, evaluar la posibilidad de que esté involucrado un primo, un hermano, el padre, no sé, alguien emparentado vía paterna, porque entre ellos no se discrimina, o no se discriminaba, ahorita van a ver por qué. En paternidad, una de las principales ventajas es que se puede hacer la prueba sin el padre, es decir, no está el padre directamente, pero si está el abuelo, o un tío, o un hermano, puedes hacer la prueba. También en casos rutinarios de paternidad suele ocurrir que todo coincide entre padre e hijo, pero hay una exclusión, o dos. Entonces tienes la duda si esa exclusión se debe a una mutación, que es normal que haya mutaciones, es algo característico de estos marcadores que son muy polimórficos o tienen mucha diversidad. Entonces el cromosoma Y te puede permitir confirmar si realmente es el padre o no. También tiene gran capacidad de exclusión, es decir, si no es el padre lo vas a poder determinar. Las desventajas, pues que nada más sirve para el 50% de los casos de paternidad cuando el hijo es varón. Hay un problema con las bases de datos de cada población, porque como es tan diverso, nosotros hemos reportado de la población mexicana algunas bases de datos, pero si analiza 100 o 500 o 1000, puede ser insuficiente para representar realmente la diversidad que hay en una población para este cromosoma, para perfiles genéticos del cromosoma Y, por lo cual se han hecho iniciativas, en particular hay una europea, donde ellos han hecho una base de datos internacional, y la mayoría de los que nos dedicamos a esto, pues verificamos la frecuencia de nuestro perfil genético en esa base de datos llamada YHRD, y con eso podemos determinar o estimar la probabilidad de que esté vinculada una persona en algún hecho delictivo. Y hay un problema también con las inclusiones, por lo mismo que les comentaba, que todos los parientes vía paterna van a mostrar un cromosoma Y idéntico. Estos son los kits comerciales que hay en el mercado para hacer la prueba, inclusive hay otro nuevo de esta marca que se desarrolló, pero bueno, lo interesante aquí es que, aparte de permitir hacer esto de manera relativamente sencilla, es que se han incluido unos marcadores que aquí muestro en rosa, que tienen una tasa de mutación más elevada, de manera que ahora es posible diferenciar incluso a hermanos o a un padre e hijo, o tienes ya esa posibilidad, porque como estos mutan más rápidamente, puedes detectar esas diferencias entre estos parientes, personas que están relacionadas directamente. El problema es en las paternidades,
porque si tú quieres checar o evaluar una paternidad, pues yo no lo recomiendo mucho. Si el objetivo es ver un parentesco, utilizaría de aquí hacia abajo, y si quiero discriminar personas, ver cuál de los dos hermanos está relacionado con una violación, pues buscaría o utilizaría ya este sistema. Ok. El siguiente sistema es el del cromosoma X. Aquí vemos cómo las mujeres heredan el cromosoma X como se heredan los marcadores autosómicos, es decir, ellas a sus hijos o a sus hijas no le heredan aquí el rojo o el naranja que tienen, sino una mezcla de ambos. Esto es lo normal para los marcadores autosómicos. Hay un proceso que se llama recombinación cuando se generan los gametos y es como lo heredan las mujeres, pero vemos que los hombres lo heredan, nada más reciben uno, pues tal cual como lo reciben, así lo dan a sus hijas nada más. A sus hijos no les dan el X, les dan el cromosoma Y. Entonces ellos lo heredan directamente y las mamás lo heredan como una mezcla, ¿no? Aquí también vemos cómo aquí a su hija se lo da como una mezcla. Pero desde aquí ya podemos ver una de las utilidades de estos marcadores del cromosoma X, porque la mamá puede tomar el lugar del papá. El cromosoma que la abuela en este caso le dio a este que es el papá de esta chica, es como que si la abuela se lo hubiera dado directamente a su nieta, no hay ningún cambio, así como lo recibió el papá, él se lo dio a su hija. Entonces, puedes hacer una prueba de paternidad sin el papá, con la abuela paterna. Entonces, es una de las ventajas. Estas son todas las situaciones en las cuales se pueden aportar información, casos complejos, que con marcadores autosómicos no siempre obtienes un resultado concluyente, con el cromosoma X sí lo tienes. Puedes también, en casos de hermandad, donde dos hermanas quieren verificar si son hermanas o medias hermanas, con el cromosoma X lo pueden hacer si es que esta relación es vía paterna. ¿Por qué? Porque él nada más tiene un cromosoma X. Entonces, todas sus hijas van a tener el mismo cromosoma X. Y deben de compartir al menos un alelo para todo su perfil genético de este cromosoma. Hay otros casos de incesto que ahorita los vamos a evaluar, o aquí cuando un papá e hijo se involucran con la misma mujer, y esta tiene un hijo, puede ser difícil establecer la paternidad o puede haber confusiones, pero con el cromosoma X, como el X que él recibió es de su mamá, que sería como la abuela de él, y lo recibe de la esposa de este. Entonces ahí son orígenes totalmente diferentes que para el cromosoma X lo podemos descartar sin ningún problema. Aquí vemos un ejemplo donde, el de dos hermanas, donde vemos que hay un marcador STR donde no comparte ningún alelo, es el STR3. Entonces, si tuvieran el mismo padre, deberían compartir un alelo para todos los sistemas, lo cual no sucede, y con esto descartamos la paternidad, la hermandad. Esto, aquí en el título le pongo que es un resultado cualitativo, porque hasta hace tiempo, si analizas marcadores autosómicos, tienes probabilidades que se describen como LRs o razones de verosimilitud, y te da un LR de, digamos, de 100 a favor de la hermandad o no, pero son resultados que al final también te sugieren la hermandad, pero no te la descartan completamente. Aquí sí tienes un resultado cualitativo, sí o no, descartas sin lugar a dudas. O en este otro caso donde se plantea un caso de incesto entre el papá y su hija, y aquí está el perfil genético del producto. Entonces, la lógica es la siguiente: la mamá es 11-11, entonces un 11 lo recibió de su mamá y su papá le dio a fuerzas un 11, ¿no? Ya sabemos que el papá es 11. Entonces, ella tiene una hija y lógicamente el 11 que tiene su hija se lo dio a ella porque ella es homocigota 11. Si hubiera sido un caso de incesto, la hija tendría que tener también un 11, ya habíamos dicho que el papá es 11. Como tiene un 15, pues podemos descartar al abuelo o al papá, según el caso, y pensar en la segunda hipótesis de que sea
pues otro hombre, ¿no? El novio o quien sea. Esto se ha aplicado en diferentes situaciones y se ha podido también descartar. Este es algo similar, donde se plantea la situación que ya les comentaba antes, donde se piensa que es un caso de incesto del papá o del tío. Qué bonita familia, ¿verdad? Se piensa que cualquiera de los dos puede ser el padre. Analizas marcadores autosómicos y te da la paternidad o el LR, te dice que cualquiera de los dos puede ser el padre, o sea, no te los descarta. Te dice que para el papá tiene un LR positivo, creo que son como 2.500, pero a favor de que sea el papá, y el tío te da un LR mayor. Aquí lo que pasa es que nada más hay una sola exclusión con su papá, para esta hipótesis. Pero no te descarta ninguno, sí es más probable uno que otro, pero con el cromosoma X, aquí vemos que ya se presenta este M1, ya presenta varias exclusiones donde no comparte con su supuesta hija, entonces descartamos ya completamente al padre a su abuelo como su papá, y ya se acepta la hipótesis de que su tío realmente es el papá de esa hija denominada aquí W. Algo similar en este caso, donde se pudo reconstruir todo el perfil genético del papá, porque las hermanas, aquí la hermana 1 y 3, si son hijas del mismo papá, deben de compartir al menos un alelo. Reconstruyes el perfil genético paterno, ves si lo tiene la hija. Hay casos donde no lo tiene, la hija aquí marcada como 4, la descartas también como hija, entonces tiene resultados cualitativos. Esto ha sido muy importante, sobre todo para laboratorios que quieren hacer identificación de restos humanos, porque no siempre tienes al familiar ideal para hacer la comparación. Lo ideal es siempre que tengamos al papá, a la mamá, pero a veces sale un primo, un tío, un abuelo o un hermano nada más o una hermana. Entonces el cromosoma X ha ayudado a resolver casos donde están no tienen la certeza suficiente y ha venido a consolidar o a dar resolución definitiva a estos casos de inmigración, personas desaparecidas, desastres masivos, paternidades complejas. Bueno, y el único kit en el mercado, aparte de las plataformas genómicas de las cuales hablaré después, que tienen estos marcadores, es el kit Investigator Argus X12, que tiene 12 marcadores en bloques de ligamiento. Bueno, el siguiente sistema es el DNA mitocondrial. Este se hereda de la mamá a todos sus hijos, tantos hijos como hijas. Tiene una herencia materna. ¿Cuándo analizarse? Es como cuando llevas a tu hermana a una fiesta, que ahora sí que nada más cuando no hay nadie más, pues bailas con tu hermana. Pues así está el DNA mitocondrial, porque nadie quiere meterse con el DNA mitocondrial, o sea, es muy, muy laborioso, solamente que no funcione ningún otro, porque el ADN está muy degradado, ya tiene mucho tiempo, es cuando se quiere hacer, ¿no? Aquí el experto, o uno de los expertos que tenemos en México es precisamente Mariano, pero sí realmente tiene su chiste. Aparte que solamente sirve para pruebas de paternidad, es decir, en el 50% de los casos, hay problemas bioestadísticos, no hay suficientes bases de datos, hay fenómenos como heteroplasmia o regiones con muchas citocinas que a la hora de secuenciarlo te dan problemas técnicos para obtener una resolución, una certeza adecuada sobre la secuencia, de manera que no se lo recomiendo. El siguiente sistema del que voy a hablar es los SNPs o polimorfismos de un nucleótido, en los cuales vamos a incluir a las transiciones, inversiones, un cambio de un nucleótido, y también a las inserciones de lesiones o inserciones de lesiones también, no nada más de un nucleótido, pueden ser de un poco más. Vemos que como marcador también se le describe como marcadores bialélicos, porque nada más hay alelos más y menos, hay o no hay a esas inserciones de lesiones, y los SNPs o polimorfismos de un nucleótido, pues nada más te daría 3 genotipos, homocigotos para cada uno de los alelos y heterocigotos. De manera que se dice que
necesitas de 20 a 50 SNPs para tener la informatividad de los sistemas anteriores con 15 CTRs. Pero, digo, en lo particular, hace poquito tuvimos un caso de una reconstrucción donde el objetivo era descartar al hermano a un supuesto padre de su hermano, a ver quién era el verdadero padre. Entonces, teníamos una mutación muy rara y analizamos otros 58 marcadores SNPs y no pudimos lograr, digamos, concluir el caso. Es decir, aquí, para casos complejos, es una de las limitantes de estos sistemas. ¿Cuáles son sus ventajas? Hay muchísimos en el genoma humano, tienen una baja tasa de mutación, es decir, cuando tú tienes una exclusión entre un papá o una o dos exclusiones, lo que no es tú con marcadores, con SNPs, no esperas encontrar una exclusión por mutación. Los STR sí tienen tasas de mutación elevadas, pero las tasas de mutación de los SNPs se consideran la mayoría de eventos únicos o casi únicos en periodos de la evolución humana, es decir, tú esperas que en 100, 150,000 años nada más haya una, es decir, la que observas, nada más, no de una generación a otra. Entonces, eso es importante, tiene menos artefactos. Para muestras degradadas, como los fragmentos o amplicones pueden ser muy cortos, lo que facilita el análisis. También puedes meter más marcadores a una PCR multiplex y además puedes analizar el origen biogeográfico. Una de las propuestas más serias en este sentido fue desarrollada por un grupo europeo, donde ellos propusieron 52 SNPs para esta tarea, desarrollaron toda la técnica, pero ahorita vamos a ver que no es sencilla. Nosotros en algunos proyectos la desarrollamos, pero realmente no es fácil, porque se tiene que hacer, después de que extraes, haces una PCR múltiple, haces una electroforesis, tiñes el gel, lo purificas, luego haces la reacción de minisecuenciación, donde aquí el chiste es que pones un primer que hibrida un nucleótido antes del sitio polimórfico, y después tienes los dideoxinucleótidos trifosfatados, que son terminadores, que tienen una fluorescencia diferente para cada nucleótido, y dependiendo cuál se unió, si es verde, pues ya sabes que es una adenina, si es azul, una guanina, etcétera. Entonces, el principio es sencillo, pero vean todos los pasos que llevamos aquí, luego tienes que volver a purificar y diluir para finalmente hacer la electroforesis capilar. Entonces, ya preguntando con genetistas forenses cuándo van a hacer esto en sus laboratorios, pues nunca, o sea, no tienen tiempo o sea, apenas de sacar sus peritajes y estar haciendo todo este desmadre, pues no lo van a hacer, y no lo han hecho, y no los culpo. Digo, hay plataformas que no involucran electroforesis capilar, pero no existen en los laboratorios de forense, hay microarreglos que permiten hacer esto de manera sencilla, relativamente sencilla. Aquí tenemos otra experta, Laura, donde obtienes información de millones, casi 1 millón de SNPs, y sí puedes obtener una resolución que te permite diferenciar poblaciones, en este caso del continente europeo, pero esa tecnología no está en los laboratorios forenses, y la capacitación bioestadística o analítica para poder hacer estos análisis también sería demasiado intensa, y normalmente no, hasta ahorita no sé que ningún laboratorio forense lo haga o lo piense hacer. Entonces, otra de las ventajas que les decía es de que estos SNPs sí que se pueden relacionar algunos alelos con un origen geográfico definido. Una persona que tiene esta citosina ya sabes que va a ser africana, o si es guanina va a ser europea, y esto se desarrolló en el grupo en todo el mundo se han desarrollado estos paneles de estos marcadores de ancestría, y aquí está un ejemplo donde se pudo dar luz a un caso para poder finalmente capturar a un violador serial. Esto fue en Inglaterra, donde él acostumbraba atacar en las noches a a mujeres de edad avanzada, cortaba la luz y se metía a las casas y las violaba, ¿no? Entonces las mujeres luego no sabían describirlo porque usaban pasamontañas, y la manera en que lo describía no concordaba perfectamente con un hombre afroamericano, como ahorita vemos que es. Entonces se hizo un análisis con este panel, donde el individuo en cuestión es el que está aquí en verde, pues se va directamente al pool africano,
Entonces esto ya orientó la investigación hacia individuos de esa raza, descartando a los que no tuvieran ese fenotipo y finalmente pudieron capturarlo, ¿no? Por otro lado tenemos a las inserciones de lesiones, donde ya habíamos visto que simplemente que aquí se gana un fragmento, aquí se pierde, tenemos un alelo inserción o más o de lesión menos, y las ventajas son las mismas que les había dicho de los SNPs, pero con la gran ventaja de que el genotipado es más fácil y de bajo costo. Respecto al snapshot, donde hacíamos electroforesis, teníamos el gel, purificábamos la secuenciación, purificar otra vez, y finalmente la secuenciación, aquí nada más amplificas y sometes a electroforesis capilar y obtienes perfiles como esto. Nada más tienes dos alelos, alelo de inserción de lesión para todos los marcadores. Uno de los kits más utilizados es este que reportó Pereira durante mucho tiempo. Digamos, es un kit que cualquiera puede comprar los primers y estandarizarlo en su laboratorio. Nosotros lo hicimos para un estudio poblacional que hicimos y hay una casa comercial que vende este kit en España que se llama Genómica, pero realmente cualquiera lo puede utilizar. Ya de manera comercial en México está disponible este sistema con 30 inserciones de lesiones llamado Diplex, y te ofrece resultados como este. Esta es una escalera alélica de ese kit, y también son muy fáciles de utilizar. También hace poco me enteré de este otro kit que se llama Inotyper, donde hay 20 inserciones de lesiones, pero por polimorfismos de eventos de inserción por retrotransposición. También parece que es muy sencillo. Les digo que todos estos permiten la amplificación de muestras degradadas porque los aplicones son pequeños, y pues ya está con esto de las inserciones de lesiones. Tenemos también lo del Forensic DNA Phenotyping, donde el primer sistema de identificación, sobre todo para el iris de los ojos, se le llamó Irisplex, donde analizaban 6 SNPs muy informativos para predecir el color de ojos. Entonces te daba un valor. Teníamos dos extremos, el café, azul y un intermedio, y bueno, tenía más o menos buena resolución. Dentro de todos estos, nada más estos 3 casos no pudo predecir correctamente. Después se le añadió los SNPs para el color de cabello, y se hizo todo un modelo para poder hacer la predicción en base a los alelos de algunos marcadores claves. Creo que este es el HERC2, y a partir de ahí ya te podías predecirlo. Para por ejemplo, para el color de cabello, esta es la capacidad de predicción, casi 70% rubio, casi 80% café y pelirrojo, y negro casi el 90%. Y bueno, aquí está un ejemplo de predicción y algunos colores que ellos tenían. Si cualquier persona quisiera estandarizar esta técnica, puede consultar los artículos de Walsh o buscarlo como Hirisplex o Irisplex, y hay una plataforma en internet donde incluso ya añaden algunos marcadores para el color de la piel, y en esta plataforma de la Universidad de Erasmus en Rotterdam, en Holanda, tú puedes meter los alelos que tú encontraste y te hace la predicción. O sea, tú usas el modelo matemático que ellos desarrollaron y la predicción la obtienes vía internet. Es un poco raro, bueno, a mí me parece un poco raro que acabo de ir a un congreso de la Sociedad Internacional de Genética Forense, el ISFG, y bueno, se describen varios proyectos o publicaciones incluso de trabajos sobre esto de phenotyping, donde se trata de relacionar diferentes parámetros ya con mucho detalle, digamos, la distancia entre uno y otro para definir el tipo de nariz o frente, pero como que digamos que los científicos más serios o reconocidos van como paso a paso, pero aquí esta empresa llamada, Snapshot o Parabon Nanolabs, pues como que se brincó mucho de esto, ¿no? Y ya está utilizando y ofreciendo este servicio. Incluso ya tiene casos donde han utilizado esta tecnología para resolver algún caso como este, donde a esta familia, los French,
en este lugar de Estados Unidos. Bueno, los asesinó esta persona, pero previo a eso la oficina del sheriff contrató a este laboratorio y les hizo esta predicción. Ustedes tendrán la mejor opinión si se parecen o no. Al menos, bueno, para mí directamente no puede decir, mira, él es la misma persona, pero en un ambiente multirracial como es Estados Unidos, ya el hecho que descartes a un caucásico, a un africano o a un chino, ya digas, bueno, más bien vete por un hispano, ¿no? De hecho tiene un apellido, creo que de hecho dice latino europeo. Entonces ya descartas a uno y te enfocas en algunos otros, ¿no? Yo creo que no es tanto la característica facial precisa, pero sí para grupos raciales, pues creo que es para lo que realmente está ayudando esta tecnología. Describen algunos otros, miren aquí está otro, esta es la predicción y esta es la foto real de la víctima, donde se pudo identificar unos restos óseos que no sabían a qué persona bueno, pertenecían o de quién fueron, y gracias a esto, les digo, como que orientó un poco a la investigación, y ya, pero vemos que pues sí hay muchas diferencias que no de manera inmediata no puedes saber que esta persona es, ¿no? Aquí hay otro caso, y también se utilizó esta misma tecnología. Pero les digo, lo interesante para mí es eso, que aquí ya se está ofreciendo el servicio y allá como que ha ido de manera más gradual, porque hay cuestiones como el envejecimiento que hace que cambien los rasgos o las cuestiones fenotípicas, simplemente la alimentación. No es lo mismo alguien, digamos, de Estados Unidos, que cuestiones como la obesidad o la desnutrición, que son como ejes opuestos que pueden influir en un fenotipo. Finalmente, bueno, tenemos aquí a la genómica forense, donde plataformas, las principales que se utilizan en el mundo es esta de Illumina, donde la casa comercial que lo comercializa se llama Verogen, y la de Thermo Fisher, donde ellos analizan ya paneles muy grandes de marcadores con diferentes conjuntos de marcadores y diferentes objetivos. En el proyecto de genómica forense que ahorita comentó Mariano, yo preferí la de Illumina porque al mismo tiempo me da un perfil genético de STRs, XSTRs, YSTRs, marcadores de ancestría y marcadores de fenotipo en un solo ensayo. Y en este debes de comprar pues de manera independiente unos para ancestría, otros para fenotipo, otros para STRs. Entonces, o mitocondrial, también tienen un ensayo para mitocondrial, y bueno, son como ventajas y desventajas. Parece que la profundidad, es decir, como la certeza que tienes en el nivel de secuenciación de es mejor que en el de Illumina, pero aquí pues realmente es la suficiente para la casuística, y de ahí que, bueno, al menos confiamos en este proyecto que apenas vamos comenzando, ¿no? Y ya el ritmo de trabajo es diferente, donde se tiene que preparar la muestra, previo a la secuenciación, hacer una librería y también el análisis de datos. Entonces aquí como que las ventajas de esta plataforma, que es lo que les comentaba de por qué no se usa el snapshot, pues es que esta plataforma de Illumina, lo que vale más la pena es como el software que te permite, cuando quieres evaluar la ancestría o el fenotipo, pues esa información genética, pues traducírtela en una probabilidad de que tenga el cabello o el fenotipo o el color de piel de un tipo y otro, pero ya no tienes que hacerlo tú como genetista forense, lo hace el software que está incluido en el equipo, ¿no? Entonces, se preparan las librerías en esta técnica de Verogen o de Illumina, donde se amplifica y se preparan las librerías, se ponen adaptadores o los índices. Después hay una generación de clúster donde hay una amplificación mediante esta técnica así de puente, y después se da un proceso de secuenciación paralela, porque se generaron millones de copias, y digamos todos esos fragmentos te van dando señales por doquier, y ya después el aspecto bioinformático de ir captando la señal de cada uno de esos fragmentos para después
unir la información y reconstruir la secuencia que estás analizando, ¿no? En este caso, STRs de diferentes tipos y SNPs de identificación, ancestría y fenotipo. Bueno, y estos son como los resultados que te ofrece ese kit, donde aquí te predice con un 90% que el individuo, por ejemplo, va a tener el cabello negro o el color de ojos también aquí que fue negro, y en cuanto a su ancestría, te da te puedes predecir que el individuo va a pertenecer a este grupo. Y dentro de los STRs, la ventaja adicional de que te permite ver el polimorfismo a mayor profundidad porque obtiene la secuencia. Entonces, un individuo que es 12, a nivel interno puede tener una diferencia de un nucleótido, entonces ya vas a tener un nucleótido, un alelo 12A y 12B, o sea, son dos alelos diferentes, lo que antes no distinguías por electroforesis capilar, ahora lo puedes distinguir. También se han desarrollado ensayos para hacer como un perfil genético de RNA de diferentes tejidos, lo cual en algunos escenarios criminales pues puede ser de interés que esta muestra sea diferente si es de una secreción vaginal, de saliva o de semen. Puedes tratar de diferenciar diferentes tejidos a esto que le llaman RNA profiling. Y ya para terminar les voy a contar un trabajo que hice sobre un Cristo sangrante en Tala, Jalisco. No sé si alguien vio este programa. Y yo estaba un domingo en la noche hace ya bastantes años viendo este programa y entonces describían que había un Cristo sangrante en Tala, Jalisco. Y Tala, Jalisco, no, pues aquí está cerquita. Entonces decían que ese Cristo sangrante, que la sangre era tipo AB, RH positivo, entonces el grupo sanguíneo AB coincide con el de la sábana santa o el manto de Turín, entonces como que le daba cierta credibilidad a esto, ¿no? Entonces pues fui con mi esposa, mi hijo, y ya rezamos un ratito, nosotros tomamos esta fotografía, vean, ya tenía muchos milagros por acá y flores y todo. Entonces pues ya le pedimos permiso al dueño del Cristo que si nos daba una muestra para poder analizar al Cristo sangrante, y nos dijo que ya no quería abrir el Cristo porque mucha gente le había tomado sangre, entonces ya no se veía nada, ¿no? Ya después volvió a sangrar y pues ya está lo que vemos aquí, pero ya no querían dar sangre o que le tomáramos muestra. Entonces, ahora sí que gracias al Señor, que estaban unos abogados ahí que convencieron al dueño del Cristo y ya sacó un mantel de la primera vez que sangró el Cristo, y se supone que la sangre que estaba ahí era del Cristo. Entonces de ahí compramos sacó una navajita el señor y ya tomó, pues me dio esta muestra, ¿no? De más o menos 4 centímetros por 1 centímetro, y la analizamos. También analizamos al dueño del Cristo, a su hija, la mamá no estaba, que había salido al mercado, no sé dónde, entonces ya no tomamos la muestra. Y pues estos son los resultados. Entonces el primer hallazgo, bueno, déjenles platico el contexto, que yo por lo cual me emocioné, es que en ese momento tenemos un proyecto para ver los orígenes paternos y maternos de la población mexicana. Definimos haplotipos, si es europeo, nativo americano, asiático. Entonces nosotros de esta muestra podríamos definir, si era de Cristo, pues tendría que venir por allá de Medio Oriente, ¿no? No tendría que ser ni europeo ni nativo americano, que son los más comunes en México. Entonces dijimos, no, dije, pues aquí se puede confirmar el milagro. Pero este es el perfil genético del Cristo sangrante, y la primera decepción, que no era Cristo sangrante, era Crista, miren, XX. El segundo hallazgo es que la Crista sangrante coincidía con la hija, que habíamos tomado una muestra de la hija, y compartía casualmente un alelo con la Crista sangrante, lo que nos decía, con una probabilidad de más o menos 3,000 millones de veces, era más probable que eso coincidiera si la Crista fuera su mamá, a cualquier persona al azar, ¿no? Prácticamente nos decía que esta muestra era la mamá. Entonces ya volví ahí a Tala, ya le dije al señor, no al señor, sino al señor que me había tomado, le dije al que me dio la muestra, le dije, oiga, mire, aquí
pues parece que esta muestra es de su esposa. Y así como que dice, no, es que yo recuerdo que era del Cristo, fue cuando derramó la sangre, que no sé qué. Estaba él plantando, cultivaba Jamaica y ya se fue todo extrañado y luego regresó y me dijo, no, es que el otro análisis ya me había dicho que sí, el análisis clínico. Le digo, sí, pero es que este análisis pues es más profundo y pues aquí vemos una relación con su hija. Total, que ya le compré 2 bolsitas de Jamaica. Y ya hice un pequeño reporte que publicamos aquí en esta revista que se llama Nuevos alcances de la genética forense para evaluar o descartar falsos milagros, y siempre aclaro, tanto en el artículo como cuando lo presento, que yo realmente nunca tomé sangre del Cristo. O sea, una simple confusión del dueño del Cristo, la señora vivía ahí, o sea, fácilmente pudo haber contaminado, existir ADN de ella ahí, porque ella vivía ahí, no es nada, no sería nada extraño, ¿no? Pero lo que sí es la utilidad del ADN para también abordar cuestiones como milagrosas. Y con esto termino, y pues gracias por su atención. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, 2 cosas. La primera, ahorita terminando la serie de preguntas y respuestas, los invitamos a que pasen a la sesión de pósters acá arriba y queda tiempo para 2 preguntitas. Entonces, ¿alguien que quiera preguntar? Ahí. Gracias, buenas tardes. Elvira Viñas, de la Red Interdisciplinaria de Derechos Humanos. Doctor, una pregunta, aprovechando que están aquí jóvenes que se están formando como científicos forenses, ¿qué les puede usted recomendar en lo que es la toma y el levantamiento de muestras para que eso llegue de la mejor manera al laboratorio de análisis genético? Gracias. Bueno, primero tengo que admitir mi poca experiencia en ese sentido. Yo soy más bien científico que está en una universidad. Lo que sí tengo conocimiento es que dentro de las procuradurías, en particular, ya hace bastante tiempo, más de 15 años, supe que se hizo en la PGR una reunión particular para definir un protocolo para la recolección y el manejo, el embalaje de muestras, ¿no? Entonces es seguir esas recomendaciones, porque todo esto surgió por el caso de O.J. Simpson, donde a pesar de que la prueba genética que se hizo por diferentes laboratorios nos decía con 6,000 millones, era 6,000 millones de veces más probable esa evidencia si la hubiera dejado O.J. Simpson que cualquier otra persona al azar. En ese momento no había ni 6 millones de personas en todo el planeta, pero no se aceptó esa evidencia precisamente porque no se respetaron algunas cuestiones de logística, ¿no? Pero sé que gracias a eso que sucedió, en algunos laboratorios, fiscalías en particular, ya toman algunas providencias y hay todo un protocolo a seguir, ¿no? Que yo desconozco, pero en las procuradurías creo que ya lo tienen muy, muy claro, y es, ahora sí que no nada más leerlo, sino hacerlo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Héctor. Mi pregunta va enfocada sobre el estudio de la prueba de paternidad, en donde se han utilizado los análisis electroforéticos de polimorfismos de proteínas y enzimas, que es cierto que tienen cierta confiabilidad para establecer esta característica de paternidad, o si en conjunto con el estudio y análisis de los STRs y los SNP nos pueden ayudar a dar mayor confiabilidad de los resultados. Bueno, cuando se utilizaron estos que le llaman marcadores genéticos clásicos, que son los marcadores proteicos, realmente era porque no había otra cosa, ¿no? Y eran buenos para descartar algunas relaciones de parentesco. Cuando no correspondían, pues tenía cierta certeza, y en algunos casos, porque para el grupo AB0 está el fenotipo Bombay, donde hay también cierto margen de error.
pero para descartar o para excluir paternidades, pues tenían cierta utilidad, pero para hacer inclusiones, para decir que sí es el papá, estadísticamente su poco polimorfismo, la baja cantidad de alelos que presentaban estos marcadores, realmente pues no son muy, los índices de paternidad no son muy fiables. Entonces, ya integrarlos nuevamente como algo adicional, realmente no creo que aporten mucho a una prueba actualmente. Muchas gracias. Bueno, ya una última pregunta. A ver, Laura. Doctor, en la última parte de su conferencia habló sobre los polimorfismos de un solo nucleótido. ¿Qué tan importante es que existan bases de datos donde se represente la población en estudio, digamos, la población mexicana, las poblaciones, sabemos que la población mexicana es muy diversa? ¿Qué tan importante es la existencia y la generación de estas bases de datos para utilizar estos polimorfismos en procesos de identificación humana y hacer confrontas de tipo forense? Okay. Pues es como una recomendación básica. Ahora que están saliendo los nuevos sistemas de genómica forense, donde tienes mayor número de alelos, los polimorfismos de STRs en lugar de 15 alelos, ahora ya se pueden ir a 30 por este polimorfismo adicional de SNPs. Entonces, incluso en las recomendaciones de la ISFG, de la Sociedad Internacional de Genética Forense, no recomiendan ellos integrar esa información a un caso forense si no tienes una base de datos. Sí puede ayudar, pero como no te da un valor numérico, la cual surge de frecuencias que se tienen que evaluar en la población, ahí es donde también aplicamos este término de una base de datos, sacar cuál es la frecuencia de cada uno de esos alelos. Mientras no las tengas, no puedes darle un valor a la evidencia. Entonces, es importante, o es como una recomendación básica si es que quieres integrar esa información para darle un valor específico a la evidencia. Ya no se vale, como antes los peritos podrían decir, es que en mi experiencia, sí corresponde con el acusado. Aquí tienes que definir un margen de error de tu evidencia, qué tanta incertidumbre tiene, y aunque sea mínima, de 1 en varios millones, tienes que estimarla. Y para estos sistemas genómicos no existía. De hecho, yo creo que fue una de las justificaciones por las cuales me aceptaron el proyecto, y el objetivo del proyecto de genómica es sacar una base de datos de población mexicana. Y antes de que me corte Mariano, les hago voy a hacer un comercial, porque bueno, gran parte de esta información que les presenté aquí con estos diferentes sistemas genéticos, hice un capítulo del libro que, digo, me siento muy orgulloso de ese trabajo porque me llevó mucho tiempo, pero pues el objetivo de esto es pues difundirlo, ¿no? Que a alguien le sirva. Entonces, bueno, humildemente ese trabajo, si alguien quisiera, si me escribe, pues puedo compartir algo de esa información para que tengan esta perspectiva general, donde hablo también sobre la interpretación, que no hablé aquí en esta conferencia, pero es parte también muy importante en relación también a lo que me preguntaba Laura. Bueno, con esto cerramos la ponencia. Muchas felicidades, Héctor, como siempre un gusto tenerte aquí. Y pasamos a la sesión de pósters, que va a ser en la planta, bueno, arriba. Y mientras le entregamos un reconocimiento, bueno, un aplauso al doctor Rangel. Gracias. Y un regalito para tu bitácora de laboratorio. Gracias.